Muy buen día, gente, soy Bolívar Garcete, encargado de la cátedra de entomología de Facen UNA, y hoy vamos a hablar sobre el superorden Orthopteroidea o Polyneoptera. Luego del surgimiento de las alas, otro gran paso fue la posibilidad de plegar estas alas sobre el cuerpo para poder protegerlas, o en algunos casos incluso para proteger el resto del cuerpo con estas alas, todo dependiendo del tipo de adaptación que haya tenido el insecto. Y esto gracias a un sistema de pteralia, es decir, de escleritos de la base del ala, mucho más complejo, más flexible y articulado también de manera flexible a las venas principales. Esta adaptación permitió que estos insectos puedan explorar nuevos nichos caminando sobre el sustrato, sea el suelo, sea el tronco de un árbol, una roca, sea la vegetación o incluso entrando en este sustrato, en lugar de solamente mantenerse volando y posarse ocasionalmente, pero manteniendo la ventaja de poder volar en cualquier momento que sea necesario. Además de esto, la división Neoptera, que es el taxón que posee estas adaptaciones, presenta otras adaptaciones novedosas, como es el desarrollo del aróleo pretarsal, que permitió un mejor agarre en el sustrato, aunque igualmente tiene pérdidas posteriores en una multitud de taxones, y el desarrollo de la gonoplaca o tercera válvula en la armadura genital femenina. Esta estructura también igualmente en algunos taxones se reduce o se pierde. Actualmente se divide a los neópteros en tres grandes superórdenes: los Orthopteroidea o Polyneoptera, los Hemipteroidea o Paraneoptera, o también llamados Acercaria por algunos autores, y los Holometábola o Oligoneoptera. Como su nombre dice, los holometábolos están caracterizados por tener un desarrollo postembrionario completo o holometábolo, mientras que Orthopteroidea y Hemipteroidea mantienen un desarrollo incompleto o hemimetábolo. El grupo que vamos a ver en esta clase es el superorden Orthopteroidea, o muy conocido actualmente por muchos autores como Polyneoptera. Yo suelo tener la preferencia de usar Orthopteroidea simplemente por el hecho de que es un nombre bastante distintivo y que lo liga a uno de los principales órdenes, o el orden mayor en realidad, dentro de este grupo, que son los Orthoptera. Este grupo, que es bastante diverso, contiene de 8 a 11 órdenes según cómo sean considerados algunos de los clados, principalmente el clado Xenonomia, formado por Mantophasmatodea y Grilloblatodea, y el orden Dictyoptera, formado por Mantodea, y lo que era considerado como Blatodea e Isoptera, que actualmente ya se considera que son un solo grupo inseparable. Lo que hacemos acá es considerar Xenonomia como dos órdenes separados, pero manteniendo Dictyoptera sí como un orden. Pero bueno, no existe un consenso único, no solamente sobre la cantidad de órdenes, sino sobre las relaciones de un orden a otro. Entonces vamos a tratar cada orden así bien por separado. Los ortopteroides tienen un plano corporal bastante generalizado. Lo que conocemos actualmente en anatomía y morfología general de insectos tiene su base en estudios hechos primero sobre ortopteroideos, principalmente cucarachas, saltamontes, incluso grilloblatódeos, para luego compararlo con la anatomía de otros grupos. Entonces, entre las características que se destacan dentro de este superorden, aunque no siempre presenten todos, porque al tratarse de un grupo muy grande, de repente hay alguna que otra característica que se modifica, tenemos que todos tienen aparato bucal masticador, esto es sin excepción. Las alas anteriores suelen ser de tipo tegmina, esto en la mayoría de los casos, pero no es el caso ni en termitas, ni en Embioptera, ni en Plecoptera, y tampoco en Zoráptera, y por supuesto no es aplicable a especies ápteras. Las alas posteriores poseen generalmente un lóbulo anal enorme y que se pliega tipo abanico, y esto nuevamente tiene algunas excepciones en termitas, en Embioptera, en Zoráptera, y por supuesto no es aplicable a especies ápteras, que son muy comunes y muy abundantes en todo el grupo de los ortopteroideos. Los tarsómeros suelen poseer euplántulas, que son estructuras esponjosas o lobulares de agarre que están en la cara inferior de los tarsómeros, y nuevamente vemos un poco de modificación en Plecoptera y Grilloblatodea, donde están bastante reducidas, o en termitas y en Zorápteras, donde directamente son ausentes. Además, los cercos están bien desarrollados y pueden ser de estructura y tamaño variable. Ya en Hemipteroidea y en Holometábola
metábola vamos a ver que es bastante frecuente que haya una reducción de los cercos o incluso una atrofia de los cercos. El orden Plecoptera, con unas 3.500 especies en todo el mundo repartidas en 15 familias, está formado por insectos relacionados con hábitats acuáticos que en inglés se conocen como stoneflies, moscas de las piedras, o también he visto en algunos libros que en español le llaman moscas perla, porque hay una familia que se llama Perlidae. Son insectos medianos a pequeños, de 3,5 a 40 milímetros, con cabeza prognata, tienen sus 3 ocelos, las antenas son largas y filiformes, su aspecto es relativamente deprimido y algo alargado, el tarso es triarticulado, en reposo las alas se superponen sobre el cuerpo de manera plana, así como se ve acá. Ambos pares de alas son membranosos y tienen una venación de tipo reticular, y las alas posteriores, como en muchos ortopteroides, tienen un lóbulo banal enorme y plegado en abanico. Los machos tienen unos tubérculos abdominales que los usan para generar percusión, o sea, para percutir sobre el sustrato y de esta manera comunicar sus reclamos territoriales con respecto a otros machos y realizar el cortejo a las hembras. Tanto las larvas como los adultos tienen cercos filiformes largos. Las larvas tienen varios pares de branquias ventrales, tanto en el tórax como en los primeros segmentos del abdomen. Estas larvas son acuáticas y tienen cierta sensibilidad a los cambios en la calidad de agua, entonces se utilizan como indicadores de calidad de agua. Tanto los adultos como las larvas en general son detritívoros, aunque algunas larvas llegan a ser predadoras de otros invertebrados. El orden Enbioptera es un orden más bien pequeño, unas 360 especies en unas 13 familias. En inglés se conocen como web spinners, que sería traducible a algo así como tejedores. Como verán, el español y varios otros idiomas no han sido muy generosos en dar nombres comunes a muchos insectos, sobre todo si no son muy comunes o no llaman mucho la atención. Y en muchos casos lo que se hace, si querés un nombre común, es traducirlo directamente del inglés o del alemán, donde abundan mucho más este tipo de nombres. Los enbiópteros son insectos pequeños a medianos, una longitud de 3 a 25 milímetros dependiendo de la especie. Tienen cabeza prognata, los ocelos están atrofiados, el tarso es triarticulado, el primer tarsómero anterior está hipertrofiado, es decir, tiene un crecimiento diferente al que se considera normal, y tanto este primer artículo como el segundo poseen glándulas de seda, porque ellos construyen estructuras de túneles y galerías de seda donde viven de manera gregaria, machos, hembras y crías. Ambos pares de alas son casi iguales, estrechos y con venación bastante simple, principalmente longitudinal, solamente hay muy pocas venas transversales. Y una particularidad que tiene la venación de Enbioptera, que es lo que le da el nombre, Enbioptera quiere decir alas vivas, es que poseen unas poderosas bombas que se encargan de meter y sacar la hemolinfa dentro de las alas. Entonces, en un enbióptero vivo se pueden observar como si las venas latieran. Ahora, hay especies donde el macho es alado, otras donde el macho es braquíptero, y en otros casos el macho puede ser áptero, puede ser que sea originalmente áptero o puede ser que tenga alas dehiscentes, es decir, alas que se caen posteriormente. Esto sucede en varios diferentes insectos, sucede en termitas también y sucede en hormigas, por lo menos en estos dos casos, en las castas reproductivas, y también llega a suceder en Zoráptera. Las hembras suelen ser braquípteras o ápteras. Los machos notablemente tienen un abdomen bastante asimétrico en la zona genital, o sea en el post-abdomen. Son detritívoros y, como dije, son gregarios que viven en galerías de seda sobre troncos de árboles o sobre rocas o sobre el suelo, todo dependiendo del tipo de ambiente. El orden Dermaptera es otro orden relativamente pequeño de unas 2000 especies en unas 10 familias. Se las conoce como tijeretas por el hecho de poseer estas pinzas en el abdomen que son los cercos natiformes. Son insectos con una longitud de 3 a 85 milímetros incluso, o sea, desde pequeños hasta bastante grandes, que
Este era el caso de la vidura herculeana, que era una especie que habitaba la isla de Santa Elena en el Atlántico africano. Y este insecto, que fue visto por última vez en 1964, en el 2014 fue declarado oficialmente extinto luego de varios intentos por encontrarla. Tienen la cabeza prognata, tienen el cuerpo relativamente deprimido, los ocelos ausentes, el tarso triarticulado, las alas anteriores siempre forman unas tegminas muy cortas y las alas posteriores siempre sobresalen ligeramente, y lo que sobresale es un pterostigma muy grande que tienen estas alas posteriores, siendo que el resto del ala está formado principalmente por el lóbulo banal, que es súper amplio. Algunas especies son ápteras, en algunos casos el macho es alado y la hembra áptera, por ejemplo. Y los cercos normalmente son natiformes, generalmente con dimorfismo sexual, aunque en algunas especies ectoparásitas, por ejemplo, los cercos son siempre filiformes, o como sucede en la familia Diplatidae, las larvas tienen cercos filiformes, pero ya el adulto presenta los cercos clásicos de un dermáptero. La mayoría de las especies son predadoras o son fitófagas o son ambas cosas, aunque en algunas especies como Hemimeride y Arixenide son ectoparásitos, o de ratones en el primer caso o de murciélagos en el segundo caso. Es bastante frecuente y posiblemente sucede en todo el orden de que exista cuidado parental, donde la hembra construye un nido y cuida los huevos e incluso a las larvas tempranas. El orden Phasmatodea es un orden medianamente pequeño en términos de diversidad de insectos, unas 3000 especies en unas 15 familias, aunque algunas clasificaciones consideran a la mayoría de estas familias como pertenecientes a una sola familia. Son los que se conocen casi todos como bichos palo, aunque algunas especies tienen otras formas, se las conoce como bichos hoja. Lo que sí es cierto es que la mayoría imitan alguna parte de algún vegetal. Tienen una longitud de 11,6 hasta incluso 350 milímetros de largo, 35 centímetros. Algunos están entre los insectos más grandes que se conocen. La cabeza es prognata siempre. Los ocelos generalmente están ausentes. En algunas especies puede haber ocelos, muy raras. Poseen glándulas protorácicas repulsivas que se encargan de lanzar sustancias irritantes. El tarso tiene 5 artículos. Tienen aróleo y euplántulas bien desarrolladas y grandes. Generalmente son ápteros, pero hay muchas especies que son aladas, y en esos casos generalmente sucede que las tegminas, las alas anteriores, son relativamente cortas, mientras que las alas posteriores son bastante más largas, y en ese caso poseen un lóbulo banal bastante grande y en abanico, como sucede en muchos ortopteroideos. El cerco es relativamente corto, generalmente unisegmentado. Ya no solamente los adultos son miméticos de estructuras vegetales, sino que también sus huevos suelen ser de aspecto parecido a semillas, y estos huevos son liberados al azar por las hembras. Existen solamente 2 estadios larvales, tienen un crecimiento así a pasos agigantados, y son insectos exclusivamente fitófagos. El orden Orthoptera es el más grande dentro de Orthopteroidea, tiene unas 22.500 especies en 43 familias. Así como es grande en cantidad de especies, es bastante variable, van de tamaños desde pequeños de 2 milímetros hasta insectos bastante grandes de hasta 200 milímetros. La cabeza es siempre hipognata, y aquí encontramos una diferencia grande con respecto a otros órdenes que vimos atrás, e incluso con muchos de los órdenes que vamos a ver después también. El pronoto por lo general tiene una forma de silla de montar, porque los lóbulos paranotales se extienden por los costados cubriendo
uniendo las pleuras. El tarso puede ser biarticulado o triarticulado. La venación casi siempre es reticular, o por lo menos tiene muchas diferentes venas longitudinales secundarias. A diferencia de lo que vamos a ver después en Dictyoptera, la vena cubital no está tan fuertemente curvada. En Orthoptera es más bien bastante recta. Las alas anteriores generalmente forman bien claramente unas tegminas de consistencia pergaminosa y poseen una región antecostal bastante importante en algunos casos. Acá, por ejemplo, vemos que tiene una región antecostal muy grande que cubre los costados del cuerpo. Y las alas posteriores poseen un lóbulo banal muy grande. La gran mayoría de los ortópteros son alados, pero muchas especies también pueden ser braquípteras, o incluso pueden haber especies ápteras, o incluso puede haber dimorfismos sexuales con un sexo siendo alado y el otro áptero. Generalmente las hembras suelen tender más a ser ápteras. Una característica del orden es que las patas posteriores son saltadoras, siempre con este fémur más o menos en forma de gota alargada, que es lo que le da también el nombre opcional de saltatoria. Es bastante típico en este orden que los machos produzcan sonido con las alas de diferentes maneras, como vamos a ver después. También poseen órganos timpánicos de audición en ambos sexos, porque por supuesto si producen sonidos también tienen que poder captarlos de alguna manera. Estos órganos también van a variar de acuerdo al suborden. Las larvas presentan una particularidad en el desarrollo de los lóbulos alares, que en los últimos instares larvales se presentan superpuestas de forma invertida, es decir, las alas anteriores, que normalmente deberían estar por encima de las alas posteriores, no lo están, sino que son las alas posteriores las que cubren a las alas anteriores, y luego en el adulto ya adquieren su forma normal con las alas anteriores cubriendo a las alas posteriores. La gran mayoría de los ortópteros son fitófagos, pero existen muchas especies que son predadoras, como el caso de este grillo, en varias de las familias. Existen dos subórdenes bien diferenciados dentro de Orthoptera. El suborden Caelífera, con unas 9 superfamilias, con 28 familias, es el de los saltamontes. Los saltamontes se caracterizan porque tienen antenas cortas, el ovipositor también es corto y tiene una forma como de pico de ave, que normalmente usan para perforar algún sustrato, normalmente el suelo. Tienen los tímpanos en el primer segmento del abdomen, y la producción de sonido la hacen los machos raspando una serie de dentículos que tienen en la cara interna del fémur con la vena radial del ala, que es rugosa. Generalmente no son sonidos muy potentes, son bastante siseantes más bien. Si bien la mayoría de los Caelífera los reconocemos como saltamontes, también incluye algunas familias con aspecto un poco diferente, y dentro de eso, en Sudamérica por lo menos, se destacan los Proscopidae, que son ápteros en su gran mayoría. Hay solamente un género que es braquíptero, y tienen este aspecto de ramita que hace que se los confunda muchas veces con insectos palos, solo que siendo ortópteros tienen la cabeza ortognata para empezar, aparte de otras características más, y son saltadores. Los bichos palo no saltan. Además incluye a otras dos familias que son Tridactylide y Tetrígide, que tienen un aspecto general parecido al de los grillos topo, pero en este caso se trata de caelíferos, no de encíferos, que es el caso de los grillos topo. El suborden Encífera, que es el otro suborden dentro de Orthoptera, está formado por 9 superfamilias divididas en 28 familias, y es el suborden de los grillos, de las esperanzas, de los grillos topo. Y entre sus características principales están el tener antenas muy finas y muy largas, o si no son tan largas, por lo menos están formadas por mucho más cantidad de flagelómeros que son cortos. El ovipositor tiene forma de espada o de punzón largo, que estos generalmente los usan más para depositar sus huevos dentro de tejido vegetal, o que puede ser también en el suelo. El órgano timpánico se encuentra en la tibia anterior, y
y los machos producen sonido frotando un ala con la otra, para lo que la venación tiene una forma bastante especial y muy diferente en machos y en hembras, y generalmente poseen también mecanismos mucho más efectivos para amplificar el sonido. Entonces los sonidos que producen los encíferos son mucho más potentes, mucho más variados que los que producen los caelíferos. El orden Grylloblatodea es uno de esos raros órdenes que son muy pequeños y están bastante localizados geográficamente. Tiene unas 40 especies conocidas en una sola familia Grylloblátidae, que es endémica del oeste de Norteamérica y del extremo oriente asiático, es decir, Japón, Corea, parte de China, parte oriental de Rusia. Son de tamaño mediano, una longitud de entre 14 a 34 milímetros, la cabeza prognata, los ojos están reducidos o están ausentes, no tienen ocelos, las coxas son relativamente alargadas, el tarso es de 5 artículos, las euplántulas y los aróleos son vestigiales, son muy pequeños, son siempre ápteros y son de hábitos crípticos, normalmente nocturnos, en algunas ocasiones en cavernas o por lo menos en oquedades o fracturas entre las rocas. Tienen preferencia por climas fríos, generalmente en montañas, pueden incluso estar en lugares nevados, y tienen un ovipositor en lanceta así parecido al que observamos en ortópteros encíferos. Tienen una aspecto general que parece un intermedio entre cucarachas y ortópteros. No son saltadores, pero la forma del cuerpo además tampoco concuerda ni con un ortóptero ni con una cucaracha precisamente. Son una cosa bien distinta. El orden Mantophasmatodea es posiblemente el orden más nuevo creado. Se describió en el 2002, aunque en base a un conjunto de especies que ya estaban descritas, que no estaban bien ubicadas todavía dentro del grupo ortopteroideo. Es otro de estos grupos que es pequeño y con una distribución geográfica restringida. Tiene unas 20 especies en 2 familias que están restringidas al sur del continente africano. En inglés se les conoce como hill walkers, que caminan con sus talones por una peculiaridad que tienen en la forma de sus patas. Son insectos medianos, una longitud de entre 9 hasta 35 milímetros incluso. La cabeza es hipognata, los ojos están bien desarrollados, pero los ocelos están atrofiados. Tienen una peculiaridad en la forma del flagelo, que los basiflagelómeros son cilíndricos, pero los distiflagelómeros son lanceolados, y esto hace que, viendo cercanamente, el flagelo esté dividido en 2 sectores más o menos diferentes. Las coxas son relativamente alargadas, los tarsos son de 5 artículos con euplántulas bien desarrolladas y sobre todo con aróleos que son grandes y en forma de abanicos y que tienen una peculiar distribución de cerdas, y estos aróleos suelen estar volteados hacia arriba, pero no solamente el aróleo, sino que estos insectos caminan apoyando los primeros tarsómeros, pero dejando el distitarso volteado hacia arriba. Normalmente caminan de esa manera y solamente utilizan el distitarsómero y los aróleos en casos de extrema necesidad. Tienen el ovipositor corto, son siempre ápteros y son predadores. Se los considera como cercanos a los Mantophasmatodea. En algunos análisis salen bastante cercanos. El orden Dictyoptera, que tradicionalmente era tratado como 3 órdenes diferentes, Mantodea, Blatodea e Isoptera, es tal vez el orden más difícil de definir, dado que es bastante heterogéneo en biología y en morfología, aunque la gran parte de las filogenias lo colocan siempre como un grupo natural. En algunas clasificaciones se lo divide en 3 diferentes subórdenes, como mencioné:
por un lado las mantis, por otro las cucarachas y por otro las termitas. En otras clasificaciones se coloca a las mantis aparte como un orden Mantodea y a las cucarachas y las termitas juntas como Blatodea o Blataria, o en otros casos como acá todos juntos. Entonces vamos a tratar de definir de alguna manera. Es súper variado. La longitud corporal va de 3 a 25 milímetros. La cabeza casi siempre es hipognata, aunque en el caso de las termitas es prognata. Los ocelos pueden estar presentes todos o solamente el par posterior o no haber ninguno. Los ojos pueden estar bien desarrollados o pueden ser reducidos o pueden ser ausentes dependiendo de cada caso. Las coxas pueden ser leve o visiblemente elongadas, más cortas en el caso de termitas y más largas en el caso de cucarachas, y especialmente también en mantis. Los tarsos en la gran mayoría de sus miembros son de 5 artículos, pero en el caso de las termitas son de 4. La venación es con abundantes ramificaciones secundarias y por lo general es reticular, aunque no siempre se da esto último y es mucho menos evidente en el caso de las termitas. La vena cubital del ala anterior es notablemente arqueada y esto lo diferencia mucho de la venación en Orthoptera, por ejemplo, y en algunos otros órdenes, aunque esta curvatura de la vena cubital no es tan evidente en las termitas nuevamente. Las alas anteriores generalmente son tegminas, por lo menos en el caso de mantis y de cucarachas, cosa que no es tampoco el caso en termitas. El ala posterior tiene nuevamente, como en otros órdenes de Orthopteroidea, un gran lóbulo banal en abanico. Existen tanto especies aladas como braquípteras como ápteras en todos los subgrupos que componen este orden. La armadura genital femenina está escondida dentro de un atrio genital, o en el caso de las termitas es vestigial directamente. Y la armadura genital masculina suele ser bastante compleja y bastante asimétrica, pero nuevamente en termitas puede ser vestigial. Los cercos son relativamente cortos, pueden ser filiformes o pueden ser fusiformes. Los cercos son relativamente cortos y pueden ser filiformes o fusiformes, pero casi siempre de forma alargada. Pueden ser mucho más cortos en el caso de termitas. Y la oviposición se da de manera grupal dentro de una ooteca. Esto otra vez es real para Mantodea y Blataria, pero no necesariamente para termitas. Ellas no producen ootecas. Vamos a tratar entonces estos tres grupos como si se trataran de subórdenes, aunque cabe llamar la atención que en realidad son dos subórdenes, Mantodea y Blataria o Blatodea. Por un lado está el suborden Mantodea, que son las mantis o boisú, madre culebra, que contiene 28 familias y unas 2300 especies. Son insectos relativamente grandes, de medianos a grandes, de 10 hasta 145 milímetros. La cabeza es siempre hipognata, presentan 3 ocelos bien formados, el cuerpo es más bien cilíndrico y casi siempre alargado, aunque puede haber un poco de variación, sobre todo en el volumen del abdomen. El pronoto es relativamente alargado, desde un poco alargado hasta bastante alargado, y se divide en una prozona anterior a las coxas hacia la cabeza y una metasona que va desde las coxas hasta el metatórax. Las patas anteriores son de tipo raptorial, que utilizan para cazar, son predadoras todas. Hay especies aladas, hay especies braquípteras y hay especies ápteras. Las alas anteriores tienen forma de tegmina con la vena cubital fuertemente curvada. Vemos esto en Mantodea y también en cucarachas. Las alas posteriores tienen aquel lóbulo banal en abanico. Las ootecas tienen una consistencia esponjosa y son generadas y depositadas durante la oviposición en un solo acto. Estos insectos no poseen simbiontes intestinales, que es algo bastante recurrente en Blatodea como un todo. Son predadores diurnos normalmente, ocasionalmente pueden ser nocturnos, pero es un grupo básicamente diurno.
nocturno y no se conoce que tengan cuidado parental ni tampoco comportamiento gregario. Si bien el suborden Blattodea es actualmente considerado como una sola unidad conteniendo a cucarachas y termitas, porque las termitas forman parte de un subgrupo de cucarachas que contiene familias consideradas cucarachas y además a las termitas, y que este es grupo hermano del resto de las cucarachas, aquí para fines descriptivos vamos a tratar por separado las cucarachas por un lado y las termitas por otro. Entonces vamos a hablar de un suborden, entre comillas, Blattodea, que contiene 10 familias y unas 4600 especies, que está formado por las cucarachas, es decir, Blattodea en el sentido tradicional excluyendo termitas. Tienen tamaño bastante variable de entre 2 milímetros y medio hasta incluso 100 milímetros, algunas cucarachas bastante grandes. La cabeza es siempre hipognata, pueden poseer 2 ocelos o ninguno. El pronoto es amplio y normalmente cubre la cabeza. El cuerpo por lo general es deprimido y corto y ancho. Tenemos muy pocos casos en que tengan una forma diferente como en este. Las alas anteriores son en tegmina y tienen aquella vena cubital fuertemente curvada que dijimos que era característica de este orden. El ala posterior posee aquel lóbulo banal en forma de abanico también, que es característico de muchos ortopteroideos. Muchas especies, pero no todas, poseen protozoarios intestinales simbióticos. Producen las hembras unas ootecas duras que tienen una cáscara bastante resistente y que muchas veces es transportada por la hembra todavía en su atrio genital o en parte afuera un tiempo antes de ser depositadas en su lugar definitivo. Generalmente las cucarachas poseen cuidado parental y cierto grado de conducta gregaria, a veces bastante desarrollada. Son detritívoros, aunque existen algunas especies que son xilófagas, es decir, que se alimentan de madera. Y nos resta entonces lo que era tratado antiguamente como el orden o el suborden Isoptera, que son las termitas, que es un conjunto de unas 6 familias y unas 3000 especies distintas, y que en realidad conforman un conjunto de cucarachas altamente especializadas y eusociales. Las termitas tienen desde 5 hasta incluso 22 milímetros de largo, todo dependiendo de la especie y de la casta. La cabeza es prognata, los ocelos pueden estar presentes en las formas reproductoras, pero normalmente están totalmente ausentes en las obreras y soldados. Son seres eusociales, es decir, que además de ser gregarios, tienen un cuidado parental conjunto y tienen separación de roles reproductivos con una casta reproductora que en un principio son individuos alados, pero que luego pierden sus alas, es decir, tienen alas dehiscentes, con machos generalmente de vida efímera y hembras reproductoras de vida más prolongada y que sufren una transformación posterior porque el abdomen va creciendo de forma tremenda, y que son las que son llamadas reinas dentro del nido. Y por otro lado, obreras y soldados que son ápteros, son estériles y no tienen ojos. En Isoptera, las obreras y los soldados pueden ser tanto machos como hembras, no es como el caso de los himenópteros eusociales donde son solamente hembras. Y por otro lado, en himenópteros eusociales no suele haber mucho esa diferencia entre obreras y soldados, que es una diferencia súper marcada en el caso de las termitas. Tenemos obreras que tienen una conformación corporal bastante básica, bastante sencilla, y soldados que tienen formas bastante elaboradas, con el cuerpo un poco más esclerosado, a veces incluso con estructuras de liberación glandular de sustancias repelentes o sustancias adhesivas con fines defensivos. Al igual que en muchos grupos de cucarachas, las termitas tienen protozoarios intestinales simbióticos. Estos les ayudan a procesar la celulosa, ya que las termitas son detritívoras, muchas veces son xilófagas, otras veces son micófagas, y gran parte de su alimento contiene celulosa, entonces necesitan de estos protozoarios para poder procesar la celulosa. Y siendo especies eusociales, como sucede con otras especies eusociales, construyen nidos
insectos bastante complejos. El último orden es Zoraphthera, que tiene una ubicación un poco complicada todavía. Es bastante atípico dentro de Orthopteroidea por varias razones. Y es otro de esos órdenes que son muy pequeños, pero en este caso tienen una distribución bastante grande a nivel mundial, a pesar de ser pocas especies, en una sola familia que es Saurotypidae. Son insectos bastante pequeños, entre 1,5 milímetros y 2,5 milímetros de longitud, con la cabeza hipognata, subprognata. Las antenas son filiformes, pero un poco tirando a moniliformes, y con pocos flagelómeros, con 7 flagelómeros solamente. Los ojos y los ocelos están bien desarrollados en las formas aladas y están reducidas en las ápteras. Esto pasa porque prácticamente en todas las especies vamos a ver formas aladas y formas ápteras. Los tarsos son biarticulados, son especies gregarias subsociales que tienen formas aladas y ápteras conviviendo en la misma colonia. Incluso las formas aladas pueden tener alas dehiscentes que pierden posteriormente. Las alas son estrechas y tienen la venación bastante reducida y tienen una distribución bastante peculiar también de las venas. Tienen una vena radial que termina en un pterostigma bastante grande, seguida de una vena radiosectorial, y luego una vena medial cubital que se divide en una cubital ligeramente curvada y una cúbito anal sigmoidea cerca del borde. Y el ala posterior, que es un poco menor que la anterior, tiene una sola vena medial radial que se abre en Y, dividiéndose en radial y medial. Son insectos detritívoros, micófagos, y ocasionalmente llegan a ser predadores, por lo menos en condiciones de cautiverio, y que se encuentran generalmente en materia vegetal en descomposición dentro de bosques. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.